Vamos ya con las últimas funciones que nos quedan, que son las funciones trigonométricas. Estas son un poco diferentes a todas las demás que hemos visto hasta ahora. Las funciones trigonométricas son la función seno, la función coseno y la función tangente. Y las vamos a definir de la siguiente manera. Si tomamos x como la medida en radianes de un ángulo alfa, entonces las funciones seno y coseno se definen como f de x igual a seno de x y g de x igual a coseno de x. Y vamos a ver las principales características que tienen estas funciones. El dominio es todo el conjunto de los números reales y son continuas en todo el dominio. La principal característica que tienen es que están acotadas por menos 1 y 1, ya que, están acotadas por menos 1 y 1 el recorrido, ya que para cualquier ángulo alfa siempre se va a verificar que el seno de alfa y el coseno de alfa están comprendidos entre 1 y menos 1. Y aparte son funciones que son periódicas. El periodo en este caso va a ser 2pi, como una vuelta de círculo, ¿vale? Porque el seno de cualquier número más 2pi es lo mismo que el seno de ese número. Y eso pasa exactamente igual con el coseno. El coseno de cualquier número más 2pi es igual al coseno de ese número. Y por eso lo vamos a estudiar en el intervalo 0 y 2pi y luego lo vamos a extender a toda la recta real. Si recordáis cuando teníamos el circulito, en el circulito, cuando poníamos 0 pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, pues había unos cuadrantes en los que era positivo el seno y otros cuadrantes en los que era negativo, igual el coseno. Pues esos mismos cuadrantes, ahora ese pi medios, pi, 3 pi medios es lo que yo voy a llevar a el eje de las x. Cuando yo escribo aquí 0 pi medios pi, este pi realmente es como si yo pusiera 3,1416 y aquí pusiera 3,1416 entre 2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir dando valores a la x y entonces el seno, cuando vale pi sextos, el seno de pi sextos es un medio. Pues yo iré a mi hoja y pondré un medio pi sextos que será 3,1416 entre 6. Y igual, con raíz de 2 partido por 2, pues será pi cuartos, con raíz de 3 partido por 2 será pi tercios. Bueno, pues todos esos puntitos, esto sería la x y esto sería la y, es los que voy a poner aquí. Como veis, la y, que sería seno de x y coseno de x, todo esto está comprendido entre 1 y menos 1. Entre 1 y menos 1, entre 1 y menos 1. No hay ningún valor que sea más alto de 1 ni más bajo de menos 1. Esa función y las características que tiene en cada una, como aquí vemos que el seno de x, si os acordáis, era positivo en el primer y segundo cuadrante y luego era negativo, pues entonces va a ir creciendo entre 0 y pi medios, luego va decreciendo, va decreciendo, va creciendo, bueno, según vemos cómo va haciendo la onda. Nosotros lo que nos tenemos que quedar es que hace esta onda, entonces entre menos pi medios y pi medios crece, entre pi medios y menos pi y 3 pi medios partido por 2 decrece. Luego va creciendo, decreciendo, bueno, pues ya se va haciendo simétrica. Una característica especial que tienen es que como seno de menos x es igual a menos seno de x, pues la función igual a seno de x es impar, es decir, simétrica respecto del origen. Vemos aquí que la función seno es simétrica respecto del origen. Igualmente, como coseno de menos x es coseno de x, la función y igual a coseno de x es par es simétrica respecto del eje y. Sí, nosotros aquí tenemos que el coseno de 0 es 1, pero el coseno de pi medios acordados que era 0. Pues todo esto va a ser simétrico respecto del eje y. Estas son las dos ondas que os tenéis que quedar, que hacen tanto el seno como el coseno, ¿vale? Si nos acordamos de darle valores y de cómo hacen estas ondas, pues tampoco son muy difíciles de recordar. Y luego tenemos la función tangente, que la vamos a definir a partir de que la tangente es seno partido por coseno. Como aquí tenemos una especie, un numerador y un denominador, claro, ahora ya el dominio ya no van a ser todos los números reales, porque habrá veces que el denominador se anule. ¿Cuándo? Cuando coseno de x sea 0. Es decir, cuando valga pi medios más cualquier múltiplo más kpi de pi medios. Cualquiera de estos me va a anular el coseno y todos los que anulen el coseno yo los tengo que quitar de dominio. Es decir, el dominio van a ser todos los reales, excepto los valores que me anulan el denominador, que son pi medios más kpi, cuando k va recorriendo todos los números enteros, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, ¿vale? En el resto, en los valores que sí que pertenecen al dominio, pues ahí sí que son continuas. Si os recordáis, cada vez que esto se anulaba, lo que hacía era una asíntota vertical. Con lo cual aquí vamos a tener un montón de asíntotas verticales en todos los puntos en los que se nos anula el dominio. El recorrido en este caso va a ser de menos infinito a infinito y como tangente de x más pi es igual a tangente de x, en este caso el periodo es un poco más pequeño, el periodo no es 2pi como antes, sino que va a ser pi el periodo, ¿vale?
y la función, como me queda, dando valores, lo podemos ver, va a quedar así. Va a ser una función que va a ser del mismo de periodo pi, porque luego se va repitiendo, y siempre va a tener una asíntota, un montón de asíntotas verticales, en donde el coseno se nos haga 0. Va a ser de la forma pi medios más k pi, todas las asíntotas verticales. Esta función, igual que antes, es una función impar y es simétrica respecto al origen, porque tangente de menos x es igual a menos tangente de x. Y otra particularidad es que la función siempre va creciendo. Lo haga desde A, como la x siempre la cojo de izquierda a derecha, pues esta función siempre va creciendo. Y yo normalmente voy a estudiar en uno de estos intervalos, por ejemplo, entre menos pi medios y pi medios, y todo lo demás lo voy a replicar porque como luego va a tener siempre la misma forma, pues luego dibujaré el resto. Vamos a ver los ejercicios que tenemos aquí, que son el 27 y el ejercicio 28. El ejercicio 27 me pide que si las funciones crecen o decrecen en los siguientes intervalos. Y eso lo tenía que hacer por la tasa de variación media. Es decir, lo tenía que hacer, vamos a verlo aquí, en el solucionario, en el 27, que me dice si las funciones crecen o no crecen, yo lo que tendré que hacer, por ejemplo, en el primer caso, f de x igual a seno de x, y me dan dos intervalos. Voy a mirar en cada intervalo. Vamos a centrarnos en el primer intervalo. Yo tendré que hacer f de pi cuartos menos f de pi sextos y luego abajo pi cuarto menos pi sextos. Y tengo que ver si ese número es positivo o negativo. Si es positivo, quiere decir que la función en ese intervalo crece, y si no, va a ser que decrece. Yo voy a mi calculadora, calculo seno de pi cuartos, calculo seno de pi sextos, hago pi partido por 2 y todo esto me da raíz de 2 partido por 2 menos un medio. Y bueno, haciendo estos numeritos, operando aquí, resulta que me da algo que es mayor que 0, con lo cual crece. Igualmente lo hago con este otro intervalo, tomando f de 5 pi sextos menos f de 2 pi tercios, y abajo en el denominador 5 pi sextos menos 2 pi tercios, y compruebo si eso es mayor que 0 o menor que 0. Como es menor que 0, pues decrece. Bueno, pues todo eso lo tengo que hacer con todas estas funciones que me dan. El problema 28 me pide representar una serie de funciones trigonométricas que estoy dando valores y yo luego la iré dibujando. Bueno, aquí podéis ver cómo quedan todas estas funciones, que son las que tenemos. Y luego ya por último hay una actividad resuelta, que es la que vamos a ver, que me dice determinar dominio, simetría y periodo de una función, en este caso otra función, la cosecante. La cosecante, si os acordáis, era 1 partido por el seno de x, entonces el dominio van a ser todos los números reales, excepto los que me dan en el denominador, es decir, todos los que hagan seno de x igual a 0. Y esos son de la forma k por pi, es decir, pi, 2pi, 3pi, en todos esos números el seno de x vale 0. El dominio reales menos k por pi. El periodo, al igual que en el seno, va a ser de 2pi. Si yo hago cosecante de x más 2pi, donde está la x, tengo que poner x más 2pi, 1 partido por seno de x más 2pi, y yo sé que el seno de x más 2pi, como tiene el seno es de periodo 2pi, pues será lo mismo que seno de x. Con lo cual aquí ya he comprobado que el periodo también es 2pi. Y luego por último voy a comprobar la simetría. En este caso sustituyo x por menos x, y entonces me queda 1 partido por seno de menos x, que sé que es menos el seno de x. Este menos me da igual que esté en el denominador o fuera, es decir, menos 1 partido por seno de x, menos cosecante de x, con lo cual es simétrica de orden impar. Bueno, pues vosotros hacer entonces la simetría, dominio y periodo de las otras funciones, es decir, ejercicio 30 de la secante y de la tangente, a ver si os sale. Nada más.